Les voy a dar unos conceptos básicos para poder entender lo que me gustaría comunicar y darnos cuenta de la absoluta gravedad del momento en el que estamos viviendo. Más o menos se ha consensuado que la tasa de fertilidad para que una sociedad no pierda población, no entre en fases de envejecimiento peligrosa, sería 2,1. Cada mujer fértil tendría que tener una media de 2,1 hijos. Desde que empieza, y luego explicaré las causas, la cultura anticonceptiva en Europa, que es en los años 70, porque antes, en los años 60, años 50, nadie se atrevía a hablar de eugenesia, nadie se atrevía a hablar de aborto, nadie se atrevía a hablar de anticoncepción, porque todo el mundo todavía en los años 50 lo asociaba a la política nazi, y por lo tanto era un tema que en Europa no se hablaba de él. Pero a partir de los años 70 veremos cómo se activa toda la industria de los métodos anticonceptivos. Y ello provoca una evolución en las tasas de fertilidad. Voy a leer solamente unas pocas y nos daremos cuenta cómo ha evolucionado la tasa de fertilidad en Europa. Por ejemplo, Alemania, es del año 60 al 2014. Alemania pasa de 2,4, recordemos que el 2,1 es el necesario para sobrevivir, digamos, demográficamente, pasa a 1,4. España pasó de 2,9 a 1,3, llegando, luego lo explicaré, esto es una media. Cataluña llegó a tener el galardón de tener la tasa de natalidad más baja del mundo, con 0,9. De Yugoslavia pasó de 3,8 a 1,5, esto tiene unas implicaciones y lecturas, porque cuando uno estudia Yugoslavia ve que en los años 70, 80 se dispara la población musulmana en natalidad, y la población eslava se hunde, y al cabo de poco tenemos la guerra yugoslava, que se explica por este cambio, digamos, geopolítico, demográfico. China pasa de 5,8 a 1,6, también comentaremos casos, porque luego explicaré unas falacias que tenemos imaginarios sobre la población y veremos que todo es mentira. Francia pasó de 2,9 ahora a 2, esto se explica por la población musulmana, crecimiento. Japón se hunde demográficamente, está en 1,4, y todos los técnicos especialistas dicen que el parón y hundimiento económico actual de Japón se debe a un envejecimiento de población. Y la zona euro pasó de 2,6 en los años 60 a 1,5. ¿Qué significa esto? Una población con una tasa de fertilidad de 1,5, cada generación la calculamos en demografía 30 años, va de 30 años en 30 años. Pues la caída de población sería de 3 a 1. Imaginémonos que Europa tiene ahora 300 millones de habitantes, con una tasa de 1,5, al cabo de 90 años quedarían solo 100 millones de europeos. Una población de 60 millones de habitantes quedaría 20 millones, o una población de 90 pasaría a 30. Esto sería una caída de 3 a 1. Quedémonos con esta idea porque será muy importante. Y esto en 3 generaciones. Luego haré una proyección y veremos que es espeluznante. En los años 70 se empieza a debatir, porque estaba prohibido en los parlamentos, se empieza a debatir en los parlamentos europeos, primero en Francia, sobre si se puede, si se autoriza la venta de métodos anticonceptivos, las famosas píldoras anticonceptivas. Hay grandes discusiones y, sorprendentemente, los comunistas están en contra en Francia. En cambio, los socialistas, que todos eran burgueses y gente con mucho dinero, pero que iban así de guays, pues estaban a favor de los métodos anticonceptivos. Y esto tiene una explicación, porque todavía los comunistas seguían a la Unión Soviética, y para ellos los métodos anticonceptivos era una degeneración burguesa. En cambio, ahora la izquierda, pues todos los métodos anticonceptivos parece que es lo más progresista. Bien, cuando se aprueban las primeras, ya masivamente, las primeras píldoras abortivas y empieza la difusión de los métodos anticonceptivos, hay una resistencia, evidentemente, en las sociedades católicas de Europa, pero poco a poco esto se va hundiendo, y actualmente esta caída de la tasa de fertilidad
se podría explicar, por ejemplo, por dos causas. Una, el aborto, que el aborto es el último anticonceptivo. Luego daré unos datos de España y veremos que toda la población que nos falta para ser una población, digamos, estándar, normal, coincide exactamente con el número de abortos que se acometen cada año. Pero la tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en Europa actualmente es el 63%. Por tanto, es brutal. Esto significa que católicas, mujeres católicas, incluidas, pues usan métodos anticonceptivos. Se ha retrasado la edad del matrimonio. Hace unos años estaba en 24, 25 años. Ahora está en 31 años. El primer hijo se solía tener a los 25 años, ahora se tiene a los 31 años. Todo esto va generando, junto con el problema secundario del uso masivo o continuado de anticonceptivos, pues problemas de esterilización, problemas de fecundación. Hay otra tasa que es muy importante tener en cuenta. Es la tasa que llamamos bruta de reproducción. Es muy interesante porque calcula cuántas niñas nacieron un año determinado y cuántas niñas nacieron al cabo de 30 años. Por tanto, la generación. En el año 96 en España la tasa era 0,56. Me explico. Esto significa, fíjense que es brutal, que 30 años antes, en 1965, por cada 100 niñas que nacieron, al cabo de 30 años solo habían nacido 56 niñas. Estas niñas luego serán mujeres y luego tendrán hijos. Con lo cual significa que esa generación tendría que hacer un doble esfuerzo reproductor para, como mínimo, mantener la población. Esto es tremendo. Los que mínimamente sabemos 4 datos de demografía, sabemos que esto es el hundimiento de una sociedad. Bien, más ideas o datos. Tasas de natalidad. Se calcula por 1000 habitantes. Para que vean la comparativa, en Argelia la tasa de natalidad es 47 niños por 1000 habitantes. En Barcelona la tasa de nacimiento es 6 niños por 1000 habitantes. Por tanto, comparativamente ya podemos hacernos una idea de la absoluta desproporción. Otra idea que me gustaría que quedara como muy clara. Explosión demográfica. Todos hemos oído hablar del concepto explosión demográfica, el peligro demográfico, la masificación, la falta de recursos que nos vamos a cargar la naturaleza. Miren, en demografía el concepto explosión demográfica no existe. Esto es un concepto político, es un concepto periodístico, pero no hay ni un solo caso en la historia que haya habido un aumento significativo de la población por simplemente que las mujeres empezaran a tener más hijos. Este concepto no existe. ¿Por qué crece y ha crecido, y luego lo explicaré, la población europea, por ejemplo? Por un concepto que se llama transición demográfica, que significa que las poblaciones crecen, como creció en la Edad Media todo Occidente, cuando se consigue controlar la mortalidad infantil. Este es el verdadero crecimiento. Si nacen muchos niños, pero mueren muchos niños, las poblaciones no crecen. Cuando se extienden las vacunas y se consigue que prácticamente todos los niños que nacen vivos y viven a lo largo de su existencia, pues las poblaciones aumentan. Luego este concepto, quédense con él porque veremos que es muy interesante. Y un concepto que sí existe es el de implosión demográfica. Lo voy a explicar con un ejemplo. Tenemos un caso clarísimo, estudiado, que es Roma, el Imperio Romano, de implosión demográfica, que significa que, por cualquier motivo, de repente muere mucha más gente de la que nace. Y como muere mucha más gente, empieza a reducirse la población. Bien, se ha detectado y está muy bien estudiado en Roma, sabemos que ya está detectado en Japón, sabemos que es lo que está y va a ocurrir en Europa y es lo que intentaré demostrar con una serie de datos. Por tanto, quédense con la idea, la explosión demográfica es una falacia absoluta, la implosión demográfica ha ocurrido y ya está ocurriendo, y para que nos demos cuenta un poquito de los datos, bueno, hacemos un poco de demografía histórica y, insisto, nos vamos a quedar sorprendidos. Bueno, un poco de memoria.
Se calcula, esto es un poco complicado, pero hay demógrafos históricos que se llaman, y hay un consenso que la población mundial fue creciendo muy paulatinamente, parecía que la ley de Malthus se cumplía, esto es que si había mucha población, pues habría problemas de recursos, hasta que hace 10.000 años aparece el grano. Con el grano aparece el cultivo extensivo, con el cultivo extensivo aparecen las poblaciones sedentarias, por lo tanto, se frena la mortalidad, pues las mujeres que antes eran nómadas y embarazadas tenían que ir recorriendo kilómetros y perdían los hijos. Todo eso, la población sedentaria da lugar a las civilizaciones, hace 10.000 años empiezan las primeras civilizaciones, y cuando nace nuestro Señor Jesucristo, se calcula que en la humanidad hay 250 millones de habitantes. Esto se estudia, son técnicas muy complejas, pero los científicos han llegado a este acuerdo y es muy claro. De los cuales hay dos grandes bloques, el mundo asiático y el mundo mediterráneo, que es el Imperio Romano en el fondo, que se calcula que cuando nace Cristo hay unos 60 millones de habitantes en todo lo que es el imperio y sus provincias y periferia. Es una proporción de población muy importante. Pero de repente ocurre un misterio. Siglo II, siglo III, excavamos tumbas y empezamos a descubrir que los enterramientos, las personas que son enterradas, mueren más jóvenes, más desnutridas, algo ha pasado. Se han perdido cultivos, muchas veces la población se calcula estudiando los cultivos de la época y se podía calcular muy bien qué población había en función de lo que se cultivaba. Pues significa que se está pasando hambre, el imperio es por un motivo, se calcula que son las dos primeras grandes pandemias que aparecen en el Mediterráneo y liquida una parte muy importante de la población y la población le cuesta recuperarse. Y entonces Malthus empieza a cumplirse al revés. Cuando falla el hombre, cuando hay menos hombres, hay menos recursos. Y esto es evidente. Imagínense que de repente en España desapareciéramos la mitad de población. Uno diría, qué bien, así hay más trabajo. No, un desastre económico, porque se destruiría todo el tejido económico, imagínense que desaparecieran los agricultores, etc. Roma, el Imperio Romano, no puede recuperarse demográficamente porque va acumulando unos hábitos que se parecen mucho a nuestra época. Por ejemplo, entre las élites romanas se pone de moda tener un hijo solo, porque para no dividir los grandes patrimonios, entre las mujeres romanas, pues bueno, la moda es tener solo un hijo. La mujer se incorpora a la vida política, incluso social, empieza a tener un prestigio. Ello es copiado por otras mujeres que no son patricias, este comportamiento demográfico. El embarazo es visto como algo feo. Se practica el infanticidio posparto, en los basureros de Roma se dejaban los niños y se les dejaba morir, y hasta que llegan los cristianos y empiezan a recuperar esos niños que dejaban abandonados, imaginémonos. El 60% de la población es esclava. Un esclavo en Roma, cuando se quería casar, no podía, solo se casan los hombres libres, y para ellos tenían una figura jurídica que era el contubernio. Esta palabra que suena muy rara, contubernio, era lo que sería la pareja de hecho. El dueño reconocía que un esclavo y una esclava, más o menos, podían convivir y era una pareja de hecho. Pero como los hijos heredan la condición de esclavos, los esclavos, digamos, rechazan tener descendencia. Se parecería mucho, estos de las parejas de hecho, pues son los esclavos del Imperio Romano, en el fondo. Ya se utilizan los métodos anticonceptivos inimaginables. En el siglo I aparece el primer tratado de ginecología de Sorano de Éfeso, un griego que vive en Roma, donde este tratado de ginecología no es para ayudar a las mujeres a tener hijos, sino que es simplemente un tratado de métodos anticonceptivos, siglo I de nuestra era. La homosexualidad está evidentemente extendidísima y una cuestión que yo creo que es fundamental, y no se ha estudiado, pero yo creo que es fundamental, es la extensión, junto con el cristianismo, de la gnosis. La gnosis es una herejía poco conocida, pero que fue mucho más influyente de lo que nos imaginamos. Lucha contra el cristianismo porque se disfraza de cristianos, San Ireneo escribe contra ellos, la Versus Hereses,
Y levemente explicaré la importancia de la gnosis a la hora de transformar la mentalidad reproductiva y de la sexualidad. Para los gnósticos, la carne era algo negativo, era como maniqueos, era algo malo, por lo tanto, el hombre en sí mismo era pecaminoso, la carne, la sexualidad era mala, todo lo contrario que proclama el cristianismo, que es la encarnación de Dios, y por tanto la carne por sí no es mala, porque hemos sido redimidos en la carne. En cambio, la secta gnóstica, que se extendió mucho más de lo que nos imaginamos, propone que la gente no tiene que tener hijos. ¿Por qué? Porque tener hijos es como condenarnos al mundo, a la perpetua desgracia, a la miseria, y entonces hay que eliminar la humanidad no teniendo hijos. Entonces, como sus discípulos parece que tenían ciertas tendencias todavía sexuales, permiten unos grados de relaciones sexuales, siempre y cuando no se produzca descendencia. Entonces, aceptan la homosexualidad como una forma de sexualidad que no tiene hijos y, por tanto, para ellos no es mala. O incluso aprobaban el animalismo. Era preferible tener relaciones con un animal que no una relación heterosexual, porque la relación heterosexual podía dar lugar a hijos. Y si ya pues mira, eras demasiado heterosexual, pues ¿qué le ibas a hacer? Pues entonces, si tenías hijos, o relaciones sexuales, evita tener hijos y aborta, etc. Estamos hablando del siglo II, III. Por suerte, en esa batalla entre el cristianismo y este pseudocristianismo, triunfa el catolicismo, el cristianismo, y todo el concepto de sexualidad, que todavía no se puede desarrollar hasta la Edad Media, se consigue salvar. Cuando acaba el Imperio Romano, hay una explicación, hay muchas, pero una de ellas es una caída demográfica. El Imperio Romano pasa del siglo I de 60 millones al siglo VI, 20 millones de habitantes, caída de 3 a 1. Hispania era la provincia más poblada del imperio, tenía 12 millones de habitantes, siglo I, en el siglo VI tiene 4 millones de habitantes, caída de 4 a 1. Por eso cuando entran los musulmanes se pegan un paseíto porque está prácticamente despoblada España. Bien, esto es lo que pasó, la caída demográfica de Roma, insisto, en 6 siglos. Luego veremos que estamos repitiendo el mismo comportamiento demográfico del Imperio Romano, lo que pasa que esa caída de 3 a 1 la vamos a hacer no en 6 siglos, sino en 100 años. Por lo tanto, está multiplicada la velocidad por 6. Y esto ya son palabras más que mayores. Cuando el Imperio Romano cae, la recuperación demográfica cuesta mucho. Hasta el siglo XII-XIII, la Edad Media, cuando ya la cristiandad empieza a florecer, se calculan 150.000 centros de culto en Europa, ya se han recuperado todas las vías de comunicación que se perdieron del Imperio Romano, y todo este proceso de recuperación demográfica se debe a un nuevo, podríamos decir, planteamiento, es el planteamiento cristiano, digamos, centrado en el matrimonio, con, digamos, la valoración absoluta de la reproducción, de los hijos, etcétera, etcétera. Pero este cambio, digamos, de mentalidad, hasta que da frutos demográficos, pasan siglos. Por eso es muy importante el tema, porque estamos en una dinámica que a lo mejor, una vez entramos en un proceso de caída demográfica, es casi irreversible. Bien, por no cansarles, Europa genera una transición demográfica a partir del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XVIII empieza a reducirse la mortalidad infantil, incluso las mujeres tienen menos hijos, pero como la mortalidad infantil cae, pues Europa es cuando eclosiona mundialmente. Son los grandes viajes por todo el mundo, se coloniza buena parte del mundo. Se calcula que en el siglo XVIII un 30% de la población es europea, un 30%. Luego les diré en el 2100 cuánto quedará de la población europea. Un 30%. Eso, digamos, es fruto, insisto, de una cultura del matrimonio, una cultura de la valoración de los hijos, evidentemente de la repulsión del aborto y, por lo tanto,
pues es la dinámica que lleva a que Europa sea, digamos, la dominadora, en el buen sentido de la palabra, del mundo, a partir del siglo XVIII hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial o ya después de los años 70, que empieza la caída demográfica. ¿Por qué empieza la caída demográfica? Porque está planificado. Planificado significa que hay alguien que piensa y decide que no tiene que haber tanta población en el mundo, una especie de nuevos gnósticos donde dice, ¿qué es esto de la humanidad? Esto es de, no puede ser que haya tantos hombres. Se llama la teoría del crecimiento cero, en inglés Zero Population Growth, teorías del crecimiento cero. En los años 70 empiezan a aparecer infinidad de libros, la bomba de la población, de un tal Paul Ehrlich, se hacen películas brutales posapocalípticas, donde todo el drama de la humanidad es que ha crecido mucho la población. Bueno, se crea toda una cultura, sobre todo desde Estados Unidos, de que la gran amenaza mundial es la superpoblación. Esto lo aprovechan las grandes corporaciones de laboratorios y en los años 70 empiezan estas campañas de lobby para empezar a extender que los parlamentos aprueben los métodos anticonceptivos. Y se hace un estudio muy interesante. Este estudio es tan interesante que nos da la clave. En Francia, en los años 70, para ver si las mujeres iban o no a aceptar la píldora anticonceptiva, les preguntaban cuántos hijos les gustaría tener. En los años 70, un estudio muy interesante. Y sale 2,8. Y en ese momento, en Francia, las mujeres, sin utilizar métodos anticonceptivos, la media de hijos que tienen es 2,7. Es algo magnífico. El deseo de hijos coincide con los hijos reales. Cuando se ha extendido ya masivamente los métodos anticonceptivos, tenemos estudios de hoy en día donde se repiten las mismas preguntas en toda Europa y se les pregunta a las mujeres ¿cuántos hijos les gustaría tener? Nos sale una media de 2,5, 2,6 según los países. ¿Cuántos hijos se tienen realmente? De media 1,5. Teóricamente, los métodos anticonceptivos es para poder tener los hijos que uno quiere. Pues resulta que con los métodos anticonceptivos no hay nadie que tenga los hijos que le gustaría tener. Esto es una ruptura psicológica y una, digamos, forma de ingeniería social inimaginable, digamos, hasta que uno no estudia los datos. Tenemos una falsa visión del problema, porque todo el mundo dice, bueno, vamos tirando, se puede pagar las pensiones. Ojo, tenemos un engaño. Voy a dar unos datos de España y veremos por qué muchos de nosotros nunca cobraremos las pensiones de jubilación. En España, las caídas demográficas coinciden, además, justamente con momentos políticos. En 1975, en España nacieron 669.000 niños, tasa de fertilidad 2,7. La caída empieza en el año 81, es brutal, la caída de nacimientos, que es justo cuando empiezan a gobernar los socialistas, misteriosamente. El tope bajo ya es en el 96, donde nacen 362.000 niños. En apenas, 20 y pico años, se ha perdido la mitad de nacimientos. Luego hay una recuperación, hemos llegado a poco más de 400.000 nacimientos, pero es por lo que llamamos la natalidad diferencial, que es por inmigración, no autóctona. En estos momentos, para mantener, necesitaríamos 250.000 nacimientos más, que más o menos coincide, como decía antes, con el número de abortos anuales que se producen en España. Esto es significativo y esto también es digno de ser pensado. Pero ¿por qué parece que la cosa va bien, cuando los datos nos dicen que va muy mal? Pues muy sencillo, porque nosotros, ¿quién está manteniendo el país? Está manteniendo el país nosotros, bueno, la gente que nacimos entre los años 60, 65, que fue el famoso baby boom en toda Europa. Los hijos del baby boom son los que en Europa y en España vivieron la posguerra. Y ante la cultura de la muerte hay una explosión de vitalidad, que es que la gente necesita resarcirse de la desgracia de la muerte, de la guerra, y es cuando, sin métodos anticonceptivos, hay el baby boom. Yo pertenezco a la generación más numerosa que nació en España.
Y, por tanto, somos los que en la pirámide de población estamos ahora produciendo y estamos pagando impuestos a máximo nivel. Pero, ¿qué pasará cuando esta generación vaya subiendo y seamos ya los viejecitos? Pues entonces la pirámide de población será así, será una forma que llamamos pirámide ataúd, que es para ilustrar un poco hacia dónde va la sociedad. Entonces, las tasas que llamamos de dependencia cambiarán. Actualmente, más o menos, un activo, uno que trabaja y paga impuestos, mantiene a 2 inactivos, o bien porque están enfermos o jubilados, o bien porque todavía son niños. En unos 20 años, cuando ya me toque jubilarme a mí, un activo tendrá que pagar a 4 inactivos, porque habrá un envejecimiento tan alto de la población. No se preocupen, que para eso ya legalizarán la eutanasia, para que salgan las cuentas. Los tiros van por ahí. Antes he dicho que Cataluña ha llegado a tener la tasa de 0,9 tasa de fertilidad, una de las más bajas del mundo, la mantuvo 2 o 3 años. Para que se hagan una idea, es la misma tasa, la tasa de fertilidad en Berlín, en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense Berlín, no hay hombres jóvenes porque todos están en el frente. La tasa de fertilidad era 1. O sea, estamos en un comportamiento demográfico como si estuviéramos viviendo una guerra. O sea, el tema es de drama absoluto. Sigo avanzando. Ya he dicho que el tema puede ser muy aburrido o puede ser muy apasionante. Vamos a ver unas falacias. Unas falacias que yo creo que son como dignas de tenerlas presentes como argumentario, porque son tremendas. Son falacias y paradojas. Yo cuando estudiaba estos temas me iba sorprendiendo y también me iba enfadando y entonces, en fin, porque uno ve la tomadura de pelo. Fíjense, el Banco Mundial en 1992 hay un informe firmado por Lawrence Summers, por cierto, miembro de la CIA, por cierto, uno de los agentes que mandó Napalm a Vietnam. En el año 92 se hace un informe del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre qué hacer con los residuos de la industria occidental, porque claro, hay muchos residuos, mucha polución, radioactivos. ¿Dónde se pueden llevar? ¿Cómo solucionamos el problema ecológico? Y en el informe se dice literalmente que a la larga hay que llevarlos a África porque es un continente subpoblado. Y entonces ahí se podrá llevar toda nuestra porquería, llevarla a África. 1992. En el año 1994, la misma institución, el Banco Mundial, en la famosa Conferencia de Población del Cairo de 1994, que es donde empieza ya a dominar todo el paradigma neomalthusiano, se dice lo siguiente: tenemos que hacer políticas anticonceptivas. Esto lo dice el mismo banco, la misma institución. Tenemos que hacer políticas anticonceptivas en África porque es un continente superpoblado. O sea, que en el 92 era infrapoblado para llevar todos nuestros residuos y en el 94 hay que controlar demográficamente África para que no crezca la población porque está superpoblado. La tomadura de pelo era más que evidente. Y además obligaron a los países de África a acceder a créditos de bancos europeos para comprar métodos anticonceptivos a los laboratorios europeos. Una forma muy graciosa de controlar la población y hacer negocio. Bien, una falacia, para que nos demos cuenta. La gente dice, hay muchos chinos, superpoblación. Nos podemos llevar una sorpresa. China tiene una densidad de población de 120 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta cifra en sí misma no dice nada. Asia tiene 111 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad. El dato de la densidad es muy importante porque cuando lo comparamos, enseguida nos damos cuenta que nos toman el pelo. El segundo país más densamente poblado del mundo tiene 28.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ustedes pensarán, caray, pues estos estarán muriendo de hambre, esto será un desastre. Pues es un país riquísimo, es Mónaco. Mónaco tiene 28.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Holanda, que está aquí al lado, y uno puede ir por los campos y coger amapolas o lo que sea. Holanda tiene 366 habitantes por kilómetro cuadrado. La población holandesa triplica
en densidad a China, pero nadie se imagina que hay una superpoblación en Holanda. África tiene 21 habitantes por kilómetro cuadrado, que es más o menos lo que tiene Suecia, 19 habitantes por kilómetro cuadrado. Por tanto, ojito que empezamos, si hacemos estas comparativas, empezamos a acotar bien lo que es el problema poblacional. China, yo siempre he dicho, luego les leeré alguna profecía que escribí en este libro, y verán, ustedes juzgarán si se cumplió o no se cumplió, o se ha cumplido o no se está cumpliendo. Yo siempre he dicho, miren, con China nos vamos a llevar una sorpresa. Dentro de pocos años, China hará campañas de natalidad, para que haya más chinos, sí, porque lo necesitan. Lo que pasó en China es que a Mao Zedong le dio un ataque de locura y cuando eran 600 millones, dijo, 600, así literalmente, 600 millones son pocos para llevar a cabo el proyecto marxista. Y entonces hizo una política de natalidad salvaje. Cuando vieron que se habían pasado de la raya, aplicaron la política del hijo único. No lo consiguen del todo porque la tasa de fertilidad es 1,6, pero ahora se encuentran que se les está envejeciendo la población, como en Japón. En muy poquitos años, en China habrá 400 millones de jubilados, donde, imagínense, familias que solo han tenido un hijo, este hijo tendrá que mantener a 2 padres y a 4 abuelos. Claro, el sistema es absolutamente insoportable, con lo cual China estará obligada a hacer políticas de crecimiento de población. Alguien puede decir, bueno, el problema de la hambruna, miren, las técnicas son tan brutales, hemos avanzado tanto que en Francia 300.000 campesinos pueden alimentar a 57 millones de franceses. Alguien dice, ¿hay hambrunas? Mire, dejémonos de tonterías. Cada año se calculan y hay una reserva mundial de grano, que son 400 millones de toneladas, repartidas y calculadas, controladas por todo el mundo, que imaginémonos que en toda Asia se perdieran todos los cultivos de arroz, de grano. Con eso suplimos y de sobras. Tenemos una capacidad de producción brutal. Otra cosa es que luego no se distribuya o que haya injusticias o lo que ustedes quieran. Algunos tremendistas decían que el mundo con 6.000 millones moriríamos, dice literalmente uno de estos, neomalthusianos, dice, moriremos aplastados como insectos. Bueno, pues mire, somos 7.200, 7.000, casi 300 millones y de momento yo no me siento aplastado como insectos. Pero, claro, ¿cuánto puede alimentar la población mundial? ¿7.000 millones es mucho o es poco? Hay una asociación de ingenieros agrícolas alemanes muy seria, dice, miren, con los campos que tenemos ahora, los sistemas de semilla, cultivos múltiples, etcétera, etcétera, la humanidad, sin ningún esfuerzo, podría alimentar tranquilamente a 40.000, 50.000 millones de personas y no pasaría nada. Otra paradoja, la población ha ido aumentando, sí, es verdad, ha ido aumentando, pero cada vez ocupamos menos espacio en el mundo. La humanidad ocupa un 1% del espacio habitable del planeta. ¿Por qué? Porque se ha dado el fenómeno de concentración en ciudades. Por tanto, cada vez ocupamos menos espacio. Hay más población, pero menos espacio. Es una cosa misteriosa. Y como se han abandonado los campos en buena parte del mundo, porque se está concentrando la población en las ciudades, está creciendo la masa forestal. Esto se lo digo a la gente y no se lo cree. El Amazonas está estudiado metro a metro, casi, o kilómetro a kilómetro, por satélites. El Amazonas está creciendo. Luego nos sacan ahí los reportajes, la deforestación, nos estamos quedando sin Amazonas. Oigan, los satélites no mienten. En España ha aumentado la masa forestal un 30%, una cosa salvaje. ¿Por qué? Porque ya no hay campesinos, ya no cortan árboles, ya no lo utilizan para el fuego, ahora nos calentamos con otras cosas, etc. Otro dato interesante. La UNESCO nos asusta frecuentemente con la desnutrición y calculan la desnutrición del tercer mundo por calorías. La media de calorías en el tercer mundo, el consumo es de 1.700 calorías al año, más o menos. En el primer mundo, 3.200 calorías, 3.200, estamos más gorditos. Y ese es el límite que pone. La desnutrición, dicen, hay un 40% de población desnutrida porque consume
1.700 o menos calorías. Y uno se va a Japón, que es la segunda potencia económica mundial, o ahora la tercera. En Japón, un japonés medio consume 1.500 calorías. Según la UNESCO, todo Japón está desnutrido. Porque, claro, depende de la dieta, las calorías, esto es evidente. Pero, claro, tú ves un reportaje, la mitad de la población está desnutrida, pues mire, me da a los japoneses. Así, falacias de estas y paradojas encontraríamos muchísimas. Hay una ley que ahora no se habla de ella, que es la ley de alternancia demodinámica, lo explico de forma muy sencilla, que consiste en lo siguiente. Cuando crece la población suele haber un desajuste con recursos, es verdad, si crece muy rápido la población pues hay problemas económicos, hay que adaptarse, pero una vez se adapta la población a los recursos o a la capacidad de conseguir recursos, esa población crece en riqueza. De tal forma que siempre esta ley pronostica que los países más densamente poblados, como Holanda, Alemania, etcétera, son los países más ricos. Son los países más ricos. ¿De acuerdo? Por lo que he dicho antes, el verdadero recurso es la población, y el ingenio humano ha sido capaz de resolver todas las cuestiones. Por cierto, Malthus decía que para afrontar el problema de mucha población no estaba a favor de los métodos anticonceptivos, porque era un pastor anglicano, por cierto, y además ferviente, y decía, es muy fácil, hay que practicar la abstinencia, entonces así no habrá problemas. Era un partidario del control demográfico, pues practicando la castidad, la abstinencia, etc. Bien, ¿cómo el crecimiento de población en los países que llamamos del tercer mundo ya claramente iban a desbordar a Occidente? Se pone en marcha un mecanismo de las élites mundiales para evitar que se convierta estos crecimientos de población en lo que hemos llamado ahora las economías emergentes. Un memorándum titulado Memorándum de Seguridad Nacional 1975 de Estados Unidos, época de Nixon, desclasificado en el año 2000, es un estudio impresionante de cómo la CIA utiliza demógrafos expertos para ver cómo a través de políticas de ayuda a México consiguen controlar la población mexicana. Entonces hay todo un estudio demográfico brutal, dice, primero tenemos que conseguir que baje la natalidad. Eso llevará a un peligro que es que envejezca, luego haremos políticas natalistas y luego volveremos a hacer políticas de control, y así, y calculan unos 50 años o 75 años, que así ya tendrán controlados a los mexicanos. Y esto, hay estudios semejantes con la India, hay estudios semejantes con África, hay estudios semejantes con el tercer mundo. De repente la población se convierte en un problema geopolítico. Para conseguir nuestro dominio, pues tenemos que conseguir extender la política anticonceptiva a toda la humanidad. Y así equilibraremos. De ahí esas teorías de estos dementes, nuevos gnósticos, que dicen que hay que reducir la población mundial a la mitad. En Estados Unidos hay una asociación que se llama así, Asociación para la Extinción Voluntaria de la Humanidad. Y entonces proponen que la gente se haga socio, el socio se esterilice, empiezan a aparecer libros absolutamente demenciales, como este Paul Ehrlich, que he citado antes, donde dice literalmente, en una edición ya más tardía, dice mi mujer y yo, cuando tenemos unos amigos que tienen un hijo, nos negamos a hacerles un regalo, para que se den cuenta que tener hijos no es motivo de alegría. Se llegan a estas perversiones mentales que cuando uno las lee, que son gurús, que son auténticos intelectuales, entre comillas, en Estados Unidos, uno se queda absolutamente espantado. Pensemos que el primer mandamiento que Dios da al hombre es ir, llenar la tierra y dominarla. Si no me equivoco, padre. Es el primer mandamiento. Y justo ahora se está haciendo todo lo contrario. No llenemos la tierra, no dominemos la tierra, porque la tierra no es del hombre. Y por lo tanto, la tierra hay que conservarla incluso por encima de la salud del hombre. De la vida del hombre, la existencia del hombre. En el fondo es la gnosis, lo que he dicho antes. La gnosis se ha ido perpetuando a través de los cátaros, a través incluso de algunas formas de marxismo. Fíjense qué perversión, y ya voy acabando para no alargarme, qué perversión
de algunas marxistas muy famosas, Rosa Luxemburgo, etcétera, donde se plantea un debate en el marxismo tremendo, ¿no? Lo ganan los ortodoxos, que al final los marxistas, curiosamente, se dieron cuenta que era una locura. Primero dijeron, ¡viva la libertad! Entonces anularon el matrimonio, pensando que todo el mundo sería más feliz. Entonces se dieron cuenta que todos los maridos abandonaban a sus mujeres, las dejaban embarazadas, con hijos, y al final cambiaron y obligaron a todo el mundo, bueno, a tener hijos, a premios a la fertilidad, a las madres de familias numerosas, porque se daban cuenta que la Unión Soviética se iba al traste. Pero, ¿esto por qué lo digo? Porque, en cierta medida, esta discusión lleva a lo que se llamó la teoría de la huelga de vientres. Había dos tipos de marxistas. Unos decían, nos oprimen, hagamos una revolución. La fuerza del proletariado es su número, es su cantidad. Proletariado viene de prole. ¿Cuál es tu riqueza? Es tu prole, son tus hijos. Esa es tu riqueza, si no tienes más dinero, esa es tu riqueza. Pero apareció ese sector heterodoxo, gnóstico, que es el que ahora ha triunfado, que dice lo siguiente, era terrible, era una lógica fría, racional, pero terrible. Decían, vamos a acabar con la opresión del trabajador. ¿Cómo? Las mujeres obreras tenemos que hacer huelgas, pero huelgas de vientres. Si dejamos de tener hijos, no habrá proletarios. Y si no hay proletarios, se habrá acabado la explotación. Pero claro, también se habrá acabado la humanidad. Eso era tremendo, pero esto no se defendía. Entonces hay una polémica y triunfan, digamos, los ortodoxos, que son los que acaban haciendo políticas casi más de derechas y natalistas que no las derechas actuales. Bien, ¿hacia dónde vamos? Voy acabando. Una pequeña proyección. Les he dicho, en el siglo XVIII el 30% de la población mundial son europeos. La Europa de los 12, que luego ha ido creciendo, en 1950 era el 10% de la humanidad. En 1970 era el 8% de la humanidad. En 1990 el 6% de la humanidad. En el 2020 seremos el 4% de la humanidad. En el 2100 posiblemente ya estaremos en un museo. Irán a visitar, mire, este era un blanco. Ah, bueno, era un europeo, que está muy pálido, sí, sí. Más o menos será el 1% de la humanidad. Eso significa simplemente la extinción de la civilización occidental. ¿Y por qué se ha buscado? Porque esto está buscado. Mi teoría, y no sé si el padre la compartirá, es porque los que dirigen y diseñan todo esto, en el fondo lo que tienen es un odio profundo a lo que fue la cristiandad, a Europa, Occidente, por lo que ha sido y lo que todavía podría llegar a ser. Y la única forma es simplemente el exterminio, la liquidación, retardada, será un siglo, pero es que a este paso acabarán. Voy a acabar con un texto de este libro, no por hacer propaganda del libro. Este libro se escribió hace 18 años. Hace 18 años, yo en la universidad decía, en Europa tenemos un problema demográfico, y se me reían, ¿no? Se me reían los catedráticos, ¿tú eres tonto qué? ¿Qué haces dando clases en la universidad? Más vale que te vayas. En fin, era, digamos, quien se atreviera a decir que en Europa había un problema demográfico era casi expulsado de la academia. En Francia pasó con muchos intelectuales muy potentes, demógrafos, que por decir que nos íbamos al desastre demográfico, pues fueron apartados del mundo académico, ya nunca más se les publicó, etc. Hace 18 años nadie en España no se hablaba ni de inmigración, ni se hablaba, por cierto, un pequeño paréntesis, para mantener el estado de bienestar actual. Con la caída demográfica se calcula que para el año 2050, de ahora al 2050, tendrían que entrar en Europa 150 millones de inmigrantes para compensar la caída y el envejecimiento de población. No hay ninguna cultura, ninguna civilización, ninguna sociedad que pueda soportar este proceso, es imposible. Yo hace 18 años escribí lo siguiente, insisto, ustedes juzguen si yo me equivocaba o no, no por dármelas de nada, simplemente las cosas tan lógicas, tan evidentes, cuando las niega alguien es porque hay una maldad en querer negarlas. Bueno, pues ahora voy al texto y acabo. Dice, yo escribía, acababa así el libro.
como una especie de, pensando qué pasaría dentro de 20 años, como ya han pasado casi estos 20 años, pues a ver. Denunciaba las campañas de control de natalidad en el primer mundo, dice, es probable una proliferación de conflictos regionales, si poco a poco, digamos, Europa se va hundiendo demográficamente, esto es inevitable que se produzcan corrimientos migratorios, es inevitable. Que debiliten las posibilidades de cohesión y estrategia conjunta desde el tercer mundo. Va a haber una fractura, por eso el libro se llama La ruptura demográfica. Un resto de la parte de la población mundial va creciendo, especialmente el mundo islámico, y una parte de Occidente, cristiano, se hunde demográficamente. Es una ruptura. Los conflictos creados y las escasas posibilidades de desarrollo económico, porque se envejecerá la población, como ya he dicho, y es evidente, harán que los movimientos migratorios sean imparables durante 3 décadas. Todavía nos quedan una década. De la recuperación demográfica de la población autóctona de los países occidentales dependerá buena parte de la articulación de posibles escenarios. Veamos cuáles son. Si esta recuperación no se da, y al cabo de 20 años estamos viendo que no se da, las tasas de soporte, número de individuos activos en relación a los pasivos, se tornarán insoportables. Ya lo sabemos, nos están mintiendo, callando, ya está quebrada la seguridad social. Ustedes no se preocupen, insisto, los más jóvenes no van a cobrar ni un duro. A menos que se mantengan 2 ciudadanías, una población autóctona privilegiada y una población inmigrante, con derechos laborales y civiles diferentes. Esta situación comportaría una revisión de todo el sistema político occidental y de sus valores intrínsecos, como igualdad, solidaridad, etcétera, porque habría que decidir quiénes son ciudadanos de primera y quiénes son ciudadanos de segunda para poder mantener el sistema. Asimismo, entraría en crisis el propio concepto de nacionalidad. Oye, ¿quién es español? El que acaba de llegar, el que no ha llegado, todo esto que se está discutiendo, yo hace 18 años ya lo preveía que iba a ocurrir. El único consenso sería el de mantener una oligárquica población autóctona sobre una clase social esencialmente inmigrante, no integrada en los derechos y beneficios del sistema democrático. Si esta inmigración pertenece a un mundo cultural suficientemente compacto como el mundo islámico, en ese momento en Europa solo había 1,5 millones de turcos. En Alemania ahora hay 4,5 millones, y en Francia había unos cientos de miles, pero no sabemos, es curioso, no podemos saber, es imposible saber cuántos musulmanes hay en Francia, porque la ley de la República Laica prohíbe preguntar la religión en los padrones, y por lo tanto se tiene que hacer por estimación, o sea que puede haber 7 millones tranquilamente, pero ni siquiera el Estado lo sabe. Pues si hay un tejido migratorio perteneciente a una cultura cohesionada, fuerte y potente, se producirá un rechazo de valores y las categorías occidentales. Y esto ya lo estamos viendo y esto se está cumpliendo. No solo eso, sino un resentimiento. Un pequeño paréntesis para ir acabando. La primera generación de sikhs e indios hindúes que iban a Inglaterra, cuando se deja la colonia, la India, se vestían de occidentales, iban de occidentales, y su comportamiento demográfico empezaba a parecerse a los occidentales ingleses. La segunda generación, los hijos de estos sikhs y estos hindúes, empezaron a ponerse el turbante, empezaron a recuperar la tradición de sus abuelos, porque necesitaban esa identidad que Occidente no era capaz de ofrecerles. Y lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Turquía. En Alemania. En Alemania la ley obliga a elegir nacionalidad turca o alemana, no te puedes quedar con las dos. Y la inmensa mayoría de turcos dice, pues seguimos siendo turcos, no están nacionalizados. Bien, y acabo con el texto, dice, esto se producirá, un rechazo de las categorías y valores occidentales, pero con la necesidad económica de permanecer en Occidente. Se irá configurando en Europa lo que Chauny, que es un famoso demógrafo de estos que fue expulsado, por decir verdades demográficas, Europa entrará, según decía Chauny, en lo que dominó estructuras sociales de guerra civil. Palabras más que mayores. Acuérdense Niza este verano y lo que nos va a caer encima. Esto lo escribía yo hace 18 años, que vamos, era inimaginable todo el escenario actual. Pues esto es a lo que nos enfrentamos, ante lo cual ya sé lo que me preguntarán, ¿qué hacer? Pues yo le digo, humanamente
estamos acabados. Pero o hacemos una reacción o un esfuerzo de mentalización, un cambio radical, una apuesta por la cultura de la vida, por la reivindicación de nuestras raíces, con todo lo que implique, porque nos van a perseguir, nos van a machacar. Solo decir esto, yo, si esto lo hubiera dicho en la Universidad de Barcelona cuando trabajaba en ella, y ya convenientemente ya pues se encargaron de que no trabajara en ella, esto me fusilan simplemente por hacer esta profecía que se ha cumplido, como ustedes pueden ver, casi literalmente. Por lo tanto, hay que ser muy valientes, pero, insisto, el cambio de mentalidad tiene que ser ya radical, profundísimo, y si no lo hacemos, estamos condenados pues a una debacle posiblemente como nunca en la historia, porque si la debacle del Imperio Romano fue demográfica y acabó con uno de los imperios más potentes, tecnológicos, bien organizados, que ellos mismos se creían, todavía hay textos del siglo V que dicen este imperio durará 1000 años y le quedaban menos de 50 años de vida. Ellos ni siquiera eran conscientes de su decadencia. Pues nosotros tenemos que ser muy conscientes y propagarlo como sea, porque la responsabilidad ya no es mi responsabilidad personal con mi vecino, es la responsabilidad para con toda una civilización que en estos momentos es la que ha soportado o puede soportar los últimos restos de cristianismo. Pues muchas gracias.